Desde los primeros tiempos de la humanidad, el destino del alma después de la muerte ha sido una de las preguntas más profundas y perturbadoras que el ser humano ha formulado. A lo largo de generaciones, culturas enteras han intentado comprender qué ocurre cuando el último aliento abandona el cuerpo y la conciencia cruza el umbral de lo desconocido. Entre todas las respuestas posibles, ninguna ha causado tanta inquietud, temor y reflexión como la idea del infierno. La Biblia presenta el infierno no como una invención simbólica sin fundamento, sino como una realidad espiritual ligada a la justicia divina. No se trata simplemente de un concepto poético para infundir miedo, sino de una advertencia solemne que atraviesa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. La Escritura habla del infierno con un lenguaje fuerte, directo y deliberado, porque su propósito no es entretener, sino despertar conciencia. Muchos se han preguntado cómo es realmente el infierno. La mente humana intenta imaginarlo como un lugar físico, con paisajes definidos, pero la Biblia lo describe más bien como un estado de existencia marcado por separación, castigo y ausencia total de la presencia de Dios. Esa separación no es solo espacial, sino espiritual, emocional y eterna. Desde las palabras de los profetas hasta las enseñanzas de Jesucristo, el infierno aparece como una consecuencia real del rechazo consciente de Dios. No es presentado como un accidente ni como una injusticia arbitraria, sino como el resultado final de decisiones tomadas libremente. La Biblia enfatiza que Dios no se complace en la condenación, pero tampoco ignora el pecado. Uno de los elementos más recurrentes en la descripción bíblica del infierno es el fuego. El fuego aparece como símbolo de juicio, purificación y castigo. En el libro de Apocalipsis se describe un lago de fuego y azufre, un lugar donde el sufrimiento no tiene descanso. Esta imagen no surge de la imaginación humana, sino de una revelación que busca transmitir la gravedad del juicio eterno. El fuego del que habla la Biblia no es un fuego común. No se consume, no se apaga y no ofrece alivio. Es descrito como eterno, lo que implica una duración sin fin. La expresión por los siglos de los siglos no deja espacio para interpretaciones temporales. Es una forma enfática de declarar que el castigo no tiene término. Jesucristo habló del infierno con una frecuencia que sorprende a muchos. Lejos de evitar el tema, lo abordó con claridad, usando ejemplos impactantes para que nadie subestimara su realidad. Cuando habló del fuego que nunca se apaga, lo hizo para subrayar la urgencia de apartarse del pecado, incluso si ello requería sacrificios extremos en la vida terrenal. El término infierno tiene raíces profundas en el contexto histórico y cultural del pueblo judío. Proviene del concepto de Gehenna, un valle cercano a Jerusalén que había sido profanado por prácticas idolátricas y sacrificios humanos. Ese lugar se convirtió en símbolo de impureza, destrucción y juicio, y fue usado como referencia visual para describir el destino final de los impíos. En ese valle se quemaban desechos continuamente, y los gusanos consumían lo que el fuego no destruía. Esa imagen de fuego constante y corrupción permanente fue tomada como una representación tangible del castigo eterno. No era solo una metáfora, sino una advertencia basada en algo que todos podían ver y oler. El libro de Apocalipsis amplía esta imagen al hablar del lago de fuego, donde incluso la muerte y el reino de los muertos son arrojados. Esto indica que el infierno no es simplemente el final de la vida, sino un estado posterior al juicio, donde incluso los conceptos que dominan la existencia humana son derrotados. La Biblia habla de una segunda muerte, una muerte que no implica dejar de existir, sino existir en un estado de separación total de Dios. Esta es una de las ideas más difíciles de aceptar, porque contradice la noción moderna de que el castigo debe tener un fin o una oportunidad de corrección. Además del fuego, el infierno es descrito como un lugar de oscuridad absoluta. No se trata solo de ausencia de luz física, sino de la ausencia de toda esperanza, de toda guía y de todo consuelo. La oscuridad representa la exclusión total de la luz divina, que es la fuente de vida, verdad y paz. En esa oscuridad, según las palabras de Jesús, hay llanto y crujir de dientes. Estas expresiones describen dolor extremo, angustia profunda y desesperación constante.
No son lágrimas pasajeras, sino una aflicción continua que no encuentra alivio. El crujir de dientes expresa tanto dolor físico como arrepentimiento tardío. Es la reacción de quien comprende demasiado tarde la magnitud de su pérdida. Es el sonido de la frustración eterna, del remordimiento que ya no puede transformarse en redención. Jesús nunca habló del infierno con ligereza. Cada vez que lo mencionó, lo hizo con una seriedad que reflejaba su amor por la humanidad. Advertir sobre el infierno era, para él, un acto de misericordia, no de condena. Uno de los aspectos más devastadores del infierno es la separación absoluta de Dios. La Biblia enseña que Dios es la fuente de todo bien. Donde Él no está, no existe el amor verdadero, ni la paz, ni la esperanza, ni la alegría. El infierno es, por definición, un lugar donde todo eso ha sido retirado. Esa separación no es impuesta arbitrariamente, sino elegida. Las Escrituras afirman que quienes rechazan a Dios en vida continúan en esa elección después de la muerte. El infierno es el estado definitivo de una voluntad que se negó a someterse a la verdad. El apóstol Pablo describe este castigo como destrucción eterna. No se refiere a aniquilación, sino a la pérdida total del propósito para el cual el ser humano fue creado. Es existir sin cumplir jamás la razón de ser, sin posibilidad de restauración. La palabra usada para eterno en estos textos es la misma que se utiliza para describir la vida eterna. Si una es interminable, la otra también lo es. La Biblia no permite separar ambas realidades sin distorsionar su mensaje central. El fuego del infierno no actúa como el fuego terrenal. En la Biblia hay ejemplos donde el fuego divino no consume, sino que revela. Así como los jóvenes hebreos caminaron en el horno sin ser destruidos cuando Dios estaba con ellos, el infierno es un fuego donde Dios no está, y por eso el sufrimiento es total. El infierno fue creado originalmente para el diablo y sus ángeles. No fue diseñado como destino humano. Sin embargo, aquellos que eligen seguir el mismo camino de rebelión comparten también su destino final. La rebelión angelical es presentada en la Biblia como un evento real. Ángeles que, teniendo luz y conocimiento, eligieron desobedecer. El infierno se convierte así en el castigo definitivo para quienes, con pleno entendimiento, rechazan la autoridad divina. Dios, siendo creador de todo, también es creador del infierno. Esto no contradice su amor, sino que afirma su justicia. Un Dios que no juzga el mal no sería justo, y un Dios injusto no sería digno de confianza. La Escritura enseña que todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios, visibles e invisibles. Esto incluye reinos, autoridades y potestades. El infierno existe dentro de ese orden moral, no fuera de él. La buena noticia es que el infierno puede ser evitado. La Biblia presenta un camino claro de salvación a través de Jesucristo. Su sacrificio fue precisamente para librar a la humanidad de ese destino eterno. Dios no envía personas al infierno por placer ni por crueldad. La condenación es consecuencia del rechazo consciente y persistente de la gracia ofrecida. El amor de Dios se manifiesta en que ofrece salvación antes del juicio. Habrá un día de justicia. Cada persona dará cuenta de su vida. No habrá favoritismos ni errores. La justicia divina será perfecta, completa y final. El pecado, al ser una ofensa contra un Dios infinito, tiene consecuencias eternas. Esta es una verdad que desafía la lógica humana, pero que la Biblia presenta con claridad. Jesús afirmó que el castigo eterno es tan real como la vida eterna. Ambas realidades existen en paralelo como destinos finales. Muchos aceptan la idea del cielo, pero rechazan la del infierno. Sin embargo, la Biblia afirma la existencia de ambos con la misma autoridad. El infierno es descrito como fuego eterno, oscuridad, destrucción, tormento y separación. Todas estas imágenes buscan comunicar una verdad que supera el lenguaje humano. La Biblia no ofrece coordenadas físicas del infierno. Su ubicación puede pertenecer a una dimensión espiritual fuera del espacio y tiempo conocidos. Los apóstoles advirtieron sobre la ira venidera.
no como amenaza vacía, sino como llamado urgente al arrepentimiento. El mensaje central de la Biblia no es el miedo, sino la salvación. El infierno es la advertencia. Cristo es la esperanza. La Biblia enseña que la existencia del infierno no puede entenderse sin comprender primero la santidad de Dios. La santidad no es solo una característica divina, es la esencia misma de su ser. Dios es absolutamente puro, absolutamente justo y absolutamente separado del mal. Todo lo que se opone a esa santidad no puede permanecer en su presencia sin ser juzgado. Desde el inicio de las Escrituras, el pecado aparece como una ruptura profunda entre Dios y la humanidad. No es simplemente un error moral o una debilidad humana, sino una rebelión consciente contra el orden divino. Esa rebelión tiene consecuencias que no se limitan al tiempo presente, sino que se extienden a la eternidad. El infierno representa el estado final de esa ruptura. No es solo un lugar de castigo, sino la confirmación eterna de una separación que comenzó en vida. La Biblia muestra que nadie llega al infierno por ignorancia total, sino por una resistencia persistente a la verdad revelada. En las Escrituras se afirma que Dios se da a conocer a todos, ya sea por medio de la creación, de la conciencia o de la palabra. Por eso, la condenación no se basa en la falta de información, sino en el rechazo deliberado de la luz recibida. El libro de Romanos declara que los hombres detienen la verdad con injusticia. Esta afirmación revela que el problema no es la ausencia de verdad, sino la decisión de suprimirla. El infierno se convierte entonces en la consecuencia final de esa supresión constante. Uno de los aspectos más inquietantes del infierno es que no existe arrepentimiento genuino dentro de él. El arrepentimiento requiere humildad y reconocimiento de la autoridad divina, pero quienes llegan a ese estado han endurecido su corazón de manera irreversible. La parábola del rico y Lázaro ilustra esta realidad de forma clara. El rico, aun estando en tormento, no se arrepiente de su vida ni pide perdón. Solo busca alivio y exige que otros sean advertidos, pero sin reconocer su culpa delante de Dios. Esto muestra que el infierno no transforma el corazón, solo expone su verdadera condición. No es un lugar de purificación, sino de revelación. Allí se manifiesta plenamente lo que el alma eligió ser. El sufrimiento del infierno no es solo físico, sino profundamente espiritual. La conciencia permanece activa, recordando oportunidades perdidas, advertencias ignoradas y decisiones que ya no pueden cambiarse. La memoria se convierte en una fuente constante de dolor. La Biblia habla de juicio según las obras. Esto no significa que las obras salven, sino que evidencian la condición del corazón. Cada acto revela una inclinación, cada decisión construye un destino. El juicio final es descrito como un evento solemne y definitivo. No hay apelaciones ni revisiones. Los libros son abiertos y todo queda expuesto. Nada oculto permanece escondido ante el juez eterno. El infierno también es descrito como un lugar de vergüenza eterna. La vergüenza no proviene solo del castigo, sino de la revelación total de la verdad. Todo autoengaño se derrumba, toda excusa se desvanece. En la presencia del juicio, el alma comprende con claridad perfecta la justicia de su condenación. No hay protesta válida, no hay acusación contra Dios. La verdad se impone sin resistencia. La Biblia enseña que el tiempo de decidir es ahora. Después de la muerte, ya no existe oportunidad de cambio. El destino se fija para siempre, como un sello que no puede romperse. La idea moderna de segundas oportunidades después de la muerte no encuentra respaldo en las Escrituras. Al contrario, se afirma que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El infierno no es un lugar gobernado por el diablo. Esta es una confusión común. El diablo no reina allí, él mismo es condenado. El infierno no es un reino alternativo, es una prisión eterna. Satanás es presentado como un ser derrotado, no como un soberano triunfante. Su destino final es el lago de fuego, donde será atormentado junto con aquellos que siguieron su camino de rebelión. Esto revela que el infierno no es un lugar de libertad,
sino de restricción absoluta. No hay poder, no hay dominio, no hay control. Solo existe sometimiento al juicio eterno. El fuego eterno no consume porque no tiene el propósito de destruir, sino de castigar. Es un castigo consciente, continuo y sin interrupción. La eternidad del castigo refleja la eternidad de la ofensa. Dios no aniquila el alma porque fue creada para existir eternamente. La eternidad es una característica inherente al ser humano. La pregunta no es si existirá para siempre, sino dónde y cómo. La Biblia presenta dos destinos eternos claramente definidos. Vida eterna en comunión con Dios o castigo eterno en separación total. No existe un tercer camino. El amor de Dios se manifiesta precisamente en advertir con claridad sobre esta realidad. Silenciar el infierno no es un acto de compasión, sino de engaño. Jesús habló más del infierno que del cielo en muchos pasajes, no porque disfrutara hacerlo, sino porque entendía la urgencia del mensaje. Advertir era parte de su misión redentora. Cada advertencia es una puerta abierta al arrepentimiento. Cada llamado es una oportunidad para cambiar de rumbo. Mientras hay vida, hay esperanza. El infierno demuestra que las decisiones humanas importan. Nada es trivial, nada es insignificante. Cada acto tiene peso eterno. La justicia divina no es cruel, es coherente. Dios respeta la libertad humana incluso cuando esa libertad se usa para rechazarlo. El infierno es la confirmación eterna de esa elección. La Biblia enseña que Dios no desea que nadie perezca. Su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, su deseo no anula la responsabilidad humana. El sacrificio de Cristo revela cuánto costó abrir un camino de escape. La cruz es la prueba de que Dios hizo todo lo necesario para evitar la condenación eterna. Rechazar ese sacrificio no deja otra alternativa. No porque Dios sea limitado, sino porque no existe otro medio de reconciliación. El infierno no es incompatible con el amor de Dios. Al contrario, sin justicia el amor perdería su significado. Un amor que ignora el mal no es amor verdadero. La santidad exige juicio. La gracia ofrece perdón. Ambos atributos coexisten sin contradicción. La eternidad del infierno resalta la magnitud de la salvación. Cuanto más grave es el castigo evitado, más gloriosa es la redención ofrecida. La Biblia concluye con una advertencia y una invitación. El juicio es real, pero la gracia aún está disponible. El destino final no depende del conocimiento intelectual, sino de la respuesta del corazón. Creer no es solo aceptar ideas, es rendirse a la verdad. Cada vida avanza inexorablemente hacia ese encuentro final. No hay excepciones. Todos comparecerán ante el trono. El infierno es real, eterno y evitable. La salvación también es real, eterna y ofrecida gratuitamente. La pregunta final no es si el infierno existe, sino qué decisión tomará cada alma antes de que el tiempo se agote. Gracias por ver el video, dale me gusta y comenta qué opinión tienes sobre el infierno y sus secretos. Hasta pronto.